Ayola, de Julio Cortázar. Eh, ¿Te ha pasado que terminas de leer un libro y sientes que se queda contigo como un eco que resuena en tus pensamientos? Así me pasa con Rayuela. Totalmente, es una obra que te invita a jugar, a pensar, a cuestionarlo todo. A veces hasta te deja con más preguntas que respuestas. Exacto. Y justamente por eso estamos aquí para adentrarnos en este laberinto literario que nos propone Cortázar. Hoy nos acompañan tus notas y algunos fragmentos del libro, así que prepárense para una inmersión profunda en el mundo de Rayuela. Y si disfrutan de este viaje, les invitamos a que se suscriban al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarán y muchos otros libros en formato podcast. Me parece perfecto. Comencemos por uno de los personajes más enigmáticos de la novela, la maga. La encontramos envuelta en este aura de misterio con su amor por el amarillo, su fascinación por los objetos perdidos. ¿Qué te parece más intrigante de ella? Lo que más me llama la atención es esa espontaneidad que la caracteriza esa forma de vivir el presente, sin ataduras a las normas. Su lenguaje a veces incorrecto refleja esa autenticidad. Es como si Cortázar nos invitara a cuestionar nuestra propia rigidez, a preguntarnos si podríamos abrazar un poco más de espontaneidad en nuestras vidas. Entiendo. Y esa forma de ser tan particular, ¿cómo se refleja en su relación con Oliveira? Ujú. Me intriga esa dinámica entre ellos, un amor apasionado, pero a la vez tormentoso. Claro, la relación entre Olivera y la maga es un choque de mundos. Los une la pasión, esa búsqueda de una experiencia vital intensa, el deseo de romper con lo convencional. Pero Oliveira, con su mente analítica, busca respuestas a través de la razón, mientras la maga se deja llevar por la intuición y las emociones. Es cierto, esa diferencia crea una tensión constante entre ellos. Y hablando de Oliveira, me quedé pensando en esa escena donde busca desesperadamente un torrón de azúcar en un café. ¿Por qué crees que Cortázar le da tanta importancia a un detalle tan trivial? Esa escena, que a simple vista parece trivial, nos revela la obsesión de Olivera por el detalle y su inclinación a buscar un significado profundo en lo cotidiano. Es como si a través del realismo mágico, Cortázar nos estuviera mostrando que Oliveira no se permite simplemente fluir con la vida. ¿No te parece que esa búsqueda del terrón de azúcar se convierte en una metáfora de su propia incapacidad para dejarse llevar? Es una excelente observación. Y Rayuela está llena de estas reflexiones que nos invitan a pensar en el significado de la vida, del amor, de la realidad misma. ¿Qué ideas te resonaron con mayor fuerza? Hay una frase que me parece clave. Solo viviendo absurdamente se podría romper alguna vez este absurdo infinito. Creo que Corcostar nos invita a cuestionar lo establecido, a buscar un sentido en lo aparentemente absurdo, a romper con las convenciones. Es como si nos dijera, atrévete a vivir de forma diferente, a encontrar tu propia Rayola en el camino. Me gusta esa idea de encontrar nuestra propia rayuela. Y hablando de romper con las convenciones, la música, especialmente el jazz, tiene una presencia muy marcada en la novela. ¿Qué rol crees que juega en la historia? El jazz con su improvisación es como un espejo de la vida misma, ¿no crees? Con sus momentos de armonía, sus rupturas, sus improvisaciones. Para mí representa esa libertad que tanto busca Oliveira, esa ruptura con las estructuras tradicionales. Es una analogía muy acertada. Hablando de piezas que encajan, hay otros personajes que aparecen y desaparecen a lo largo de la novela, cada uno con su propia historia. ¿Cómo los ves tú? Cada uno de esos personajes, como Traveler, Talita, Gregorovius o Sid, aporta un fragmento a la visión del mundo que nos presenta Cortázar. No son simples personajes secundarios, sino piezas de un rompecabezas. Juntos componen un tapiz narrativo rico y complejo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de espacios que funcionan como un microcosmos, ¿qué piensas del club? Es el lugar donde los personajes se reúnen a discutir de arte, de filosofía de la vida misma. El club, a mi parecer, es como una versión en miniatura de la sociedad, ¿no? Con sus propias reglas, jerarquías y dinámicas. Es un espacio donde las ideas chocan y se exploran los límites del lenguaje y la realidad. Sí, es fascinante cómo Cortázar utiliza el humor y la ironía para abordar temas complejos, creando esa atmósfera tan particular que mezcla lo intelectual con lo cotidiano. Exactamente. Y esa combinación de lo profundo con lo trivial es lo que hace que Rayuela sea una obra tan atractiva y desafiante. Es un libro que te invita a jugar con la narrativa, a encontrar tus propios caminos en su laberinto. Y al final, Rayuela no nos da respuestas definitivas, ¿verdad? Nos deja con preguntas, nos hace cuestionar nuestras propias percepciones, nos invita a buscar nuestro propio sentido en el caos del mundo. Así es. Hay una escena que me parece crucial para entender esta idea cuando Oliveira, desde la ventana de un hospital psiquiátrico, observa la ciudad y reflexiona sobre la vida y la muerte. En ese momento llega a una conclusión fundamental. La única manera de escapar del laberinto es adentrarse en él, aceptar la complejidad del mundo sin buscar respuestas fáciles. Aceptar la complejidad y la ambigüedad.
Y al hacerlo podemos encontrar nuestra propia rayuela, nuestro propio camino en la vida. Exactamente, Rayuela es una invitación a la libertad, a la búsqueda personal, a la creación de nuestro propio significado. Es una obra que nos invita a jugar, a pensar, a sentir, a cuestionar, a descubrir nuestros propios caminos. En ese camino encontramos la magia de la literatura, ¿no? Esa capacidad de las palabras para transportarnos a otros mundos, a otras realidades. Sin duda, Rayuela es un viaje que continúa en la mente del lector, en sus reflexiones, en sus emociones, en su propia búsqueda de estilo. Y en esa búsqueda encontramos la verdadera esencia de la obra de Cortázar, la invitación a la libertad, a la creación, a la vida misma. Hablando de esa búsqueda, la maga describe a Oliveira como alguien que busca la gunfia más grande. ¿Qué crees que significa esa peculiar expresión? La gunfia más grande en boca de la maga es una metáfora de esa búsqueda de una experiencia vital más intensa, más auténtica. Es como si Oliveira, a través de sus andanzas por París y sus reflexiones, estuviera intentando descifrar el código de la vida. Y París, esa ciudad que se convierte en el escenario de su propia Rayuela, ¿cómo la percibes en la novela? París es un espacio de libertad para Oliveira donde puede experimentar, romper con las convenciones y encontrarse con lo diferente. Es como si la ciudad misma fuera un personaje que lo impulsa a cuestionarse, a buscar nuevas formas de vivir, a conectar consigo mismo de una manera más profunda. Es cierto. Y en esa búsqueda se enfrenta a la soledad, al desencanto, a la imposibilidad de encontrar respuestas absolutas en un mundo tan fragmentado y caótico. Sí, pero a pesar de esas dificultades, Oliveira también descubre la belleza de lo cotidiano, la magia de los pequeños detalles, la importancia de las conexiones humanas, aunque sean efímeras e imperfectas. Y la maga, con su espontaneidad, le muestra una forma diferente de ver el mundo, una forma más intuitiva, más conectada con las emociones y las sensaciones. Es cierto. Pero esa relación entre ellos, como ya decíamos, es compleja y contradictoria. La racionalidad de Oliveira choca con la espontaneidad de la maga, creando una tensión constante. Exacto. Y creo que Cortázar, a través de esa tensión, nos está mostrando que no hay respuestas fáciles, que la vida es un laberinto en el que debemos encontrar nuestro propio camino sin mapas ni brújulas, guiados por nuestra intuición, nuestras emociones y nuestra propia búsqueda de significado. Y en esa búsqueda encontramos la belleza de la vida, la complejidad de las relaciones, la magia de lo cotidiano. Exactamente. Rayuela es una obra que nos invita a abrir los ojos, a mirar con atención, a escuchar con el corazón, a descubrir la belleza en lo inesperado, a encontrar la poesía en lo cotidiano. Y a buscar nuestra propia gunfia, ¿no? A vivir con mayor intensidad, a crear nuestro propio sentido en un mundo que a veces parece carecer de él. Pero eso ya es tema para otra parte de esta inmersión. Tienes razón, dejemos algo para la próxima. Hablando de esa gunfia, ¿recuerdas el glíglico que inventa la maga con Oliveira? Es un lenguaje propio lleno de complejidad. Sí, es el lenguaje inventado que solo ellos dos comprenden. Me parece un elemento fascinante de la novela. ¿Qué crees que nos dice Cortázar a través del glíglico? Para mí el glíglico es un símbolo de la búsqueda de una comunicación más auténtica, más allá de las limitaciones del lenguaje convencional. Es como si la maga y Oliveira, a través de ese juego de palabras, intentaran crear un mundo propio, un espacio de intimidad y conexión más allá de las normas. Es una interpretación muy interesante. Y a la vez el glíglico también nos habla de la dificultad de la comunicación, ¿no? De esa imposibilidad de expresar plenamente nuestros pensamientos y emociones a través del lenguaje. Exactamente, Oliveira, con su apego al lenguaje racional, se siente a la vez fascinado y frustrado por el glíglico que escapa a su control, mientras que la maga, con su intuición, lo utiliza con naturalidad como una forma de expresión espontánea. Es cierto. Y creo que en esa tensión entre la razón y la intuición, entre el lenguaje convencional y el glíglico, Cortázar nos está mostrando la complejidad de la comunicación humana. Una comunicación que va más allá de las palabras, que se nutre de la empatía, la complicidad, de esa capacidad de escuchar con el corazón, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y al final, el glíglico es una metáfora de esa búsqueda de la conexión humana del deseo, de encontrar un lenguaje que nos permita comunicarnos de forma auténtica más allá de las palabras. Una búsqueda que atraviesa toda la novela. Hablando de momentos que marquen un antes y un después, la muerte de Rocamadour, el hijo de la maga, es un punto de inflexión en la historia. ¿Cómo interpretas ese evento tan trágico? La muerte de Rocamadour es un golpe al corazón de la novela. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida, de imprevisibilidad del destino, de la imposibilidad de controlar el curso de los acontecimientos. Oliveira, que ya se encontraba en un estado de crisis existencial, se ve profundamente afectado por la muerte de Rocamadour, que lo confronta con la crudeza de la realidad. Y la maga, por supuesto, se sume en un profundo dolor que la lleva a alejarse de Oliveira. Es como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en el pasado. Así es.
Y creo que Cortázar, a través de la muerte de Rocamadour, nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir el presente, de valorar las conexiones humanas, de encontrar la belleza en lo efímero. Es un llamado a la autenticidad, a la búsqueda de un sentido que no se basa en la negación de la muerte, sino en la aceptación de la vida en toda su complejidad y fragilidad. Exactamente. La muerte de Rocamadour es un recordatorio de que la vida es un regalo precioso que debemos valorar cada momento, cada encuentro, cada experiencia. Y tras esa pérdida tan significativa, Oliveira se interna en un hospital psiquiátrico. ¿Qué te parece la elección de este espacio en la novela? El hospital psiquiátrico, a mi parecer, representa la fragilidad mental de Oliveira, su necesidad de encontrar un refugio ante el caos del mundo. Pero a la vez es un microcosmos de la sociedad, un espacio donde se confrontan la locura y la razón, la normalidad y la diferencia. Es como si Cortázar nos estuviera diciendo que la locura no es algo ajeno a nosotros, sino una posibilidad que habita en cada ser humano. Exacto. Y en ese espacio, Oliveira se enfrenta a sus propios demonios, a sus miedos, a su incapacidad de encontrar un lugar en el mundo. Los otros pacientes del hospital, con sus propias historias de dolor y alienación, se convierten en un espejo de su propia fragilidad. Y en ese encierro, Oliveira se ve obligado a crear su propia rayuela, ¿no? A encontrar su propio camino en la vida sin mapas ni brújulas, guiado por su intuición y su propia búsqueda de significado. Así es. El hospital psiquiátrico es una metáfora del laberinto del mundo, un espacio donde la locura y la razón se confunden, donde la búsqueda de sentido se enfrenta a la imposibilidad de encontrar respuestas absolutas. Y a pesar de esa dificultad, Oliveira descubre la belleza de la imperfección, la poesía del caos, la importancia de las conexiones humanas. Es un espacio de transformación, de renacimiento, de búsqueda de una nueva forma de ser en el mundo. En ese espacio, Oliveira se reencuentra con Traveler, un viejo amigo que representa la posibilidad de una conexión auténtica. ¿Cómo interpretas ese reencuentro? El reencuentro entre Oliveira y Traveler es un bálsamo para el alma de Oliveira Traveler. Con su sabiduría y su capacidad de ver la belleza en lo cotidiano, le muestra una forma diferente de vivir, una forma más conectada con las emociones, con la intuición, con la aceptación del absurdo. Es como si Traveler le recordara a Oliveira que no está solo en su búsqueda, que hay personas que lo comprenden y lo acompañan en su viaje. Exactamente. Y esa amistad se convierte en una fuente de fortaleza para Oliveira, en un espacio de consuelo y compañía, en un mundo que a menudo parece hostil. Y en ese mismo espacio, Oliveira también conoce a Talita, una mujer que despierta en él una mezcla de fascinación y desconcierto. ¿Cómo ves la relación entre ellos? La relación entre Oliveira y Talita es un juego de espejos, un reflejo de sus propias contradicciones. Talita, con su dualidad entre la razón y la pasión, representa la complejidad del alma humana. Y Oliveira, en su relación con ella, se enfrenta a sus propias inseguridades, a su incapacidad de entregarse plenamente al amor sin perder su propia identidad. Es una relación llena de tensiones, de juegos de poder, de la lucha entre el deseo de control y la necesidad de libertad. Sin duda. Y creo que Cortázar, a través de esa relación, nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor, la dificultad de la entrega, la necesidad de encontrar un equilibrio entre la entrega y la preservación de nuestra propia individualidad. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son un proceso constante de aprendizaje, de crecimiento, de búsqueda de un equilibrio. Hablando de búsqueda de equilibrio en el hospital, Oliveira se ve envuelto en una serie de juegos y rituales. ¿Qué significado les atribuyes a estos juegos? Los juegos y rituales del hospital son una metáfora de la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece absurdo. Oliveira, en su participación en estos juegos, descubre la importancia de la imaginación, de la creatividad, de la capacidad de crear un mundo propio, aunque sea efímero. Es como si a través del juego encontrara una forma de resistir la imposición de un orden preestablecido, de crear un espacio de libertad y expresión dentro de los límites del hospital. Exactamente. Y esos juegos también se convierten en un espacio de conexión con los demás pacientes, de creación de un lenguaje propio, un glíglico, que les permite conectar y construir un mundo más humano. Y hablando de espacios que se convierten en microcosmos, la novela nos lleva a Buenos Aires, a ese mundo marginal que representa la otra cara de la realidad. ¿Qué te parece la elección de este espacio? El mundo marginal de Buenos Aires es como un espejo de la propia alienación de Oliveira. En ese espacio se confrontan la pobreza, la violencia, la marginalidad. Oliveira se enfrenta a la crudeza de la realidad, a la injusticia social, a la fragilidad de la existencia humana. Es un espacio de contrastes, ¿no? Donde la belleza y la fealdad, la alegría y el dolor, la esperanza y la desesperación conviven en una tensión constante. Sí, y Oliveira, en su recorrido por este mundo, descubre la humanidad que se esconde detrás de la marginalidad, la fuerza del espíritu humano para sobreponerse a la adversidad, la capacidad de encontrar la belleza en medio del caos. Es un llamado a la empatía, a la comprensión, a la solidaridad con aquellos que viven al margen de la sociedad. Exacto. Y en ese mundo marginal, Oliveira se reencuentra con Traveler,
que se convierte en un guía, un mentor, un compañero de viaje en la búsqueda de un sentido. Es como si Traveler fuera un faro que lo guía en la oscuridad, ¿no? Y le muestra que la vida no tiene por qué ser una búsqueda constante de respuestas absolutas, que la belleza se encuentra en lo imperfecto, en lo cotidiano, en la conexión con los demás. Totalmente. Y esa amistad se fortalece en medio de la adversidad como un ancla que los mantiene unidos ante la fuerza de la corriente. Es un recordatorio de que la conexión humana es un tesoro precioso que nos ayuda a sobrellevar las dificultades y a encontrar un sentido en el caos. Sin duda. Y en ese mismo mundo marginal, Oliveira también se reencuentra con Talita, que ahora trabaja como enfermera en un hospital psiquiátrico. Ese reencuentro está cargado de una tensión especial, ¿no te parece? Sí, hay una atracción que siempre existió entre ellos, pero que ahora se intensifica por la vulnerabilidad de ambos. Talita, en su rol de enfermera, representa la posibilidad de la sanación del cuidado del otro, un contraste con el caos del mundo exterior. Y Oliveira, atraído por la fuerza e independencia de Talita, se enfrenta de nuevo a sus propios demonios, a su incapacidad de entregarse al amor sin perder su propia identidad. Es un nuevo capítulo en esa relación tan compleja, llena de juegos de poder y de la lucha entre la razón y la pasión. Exactamente. Y creo que este reencuentro nos invita a reflexionar sobre la dificultad de encontrar un equilibrio en las relaciones entre la entrega y la preservación de nuestra propia individualidad. Y hablando de juegos en el mundo marginal de Buenos Aires, Oliveira también se ve envuelto en una serie de juegos y rituales. ¿Cómo interpretas estos juegos en este nuevo contexto? Los juegos y rituales en el mundo marginal son una forma de resistencia ante la opresión social. Es como si a través del juego Oliveira y los demás personajes intentaran crear un espacio de libertad y expresión donde las reglas del mundo exterior no se aplican. Son una forma de escape de la realidad, pero también una forma de crear una nueva realidad. Un espacio donde la imaginación y la creatividad se imponen al caos. Y a través de esos juegos, Oliveira descubre la importancia de la conexión humana, de la complicidad, de la creación de un espacio de comprensión y aceptación. Es como si los juegos le permitieran conectar con los demás y construir un mundo más humano en medio de la marginalidad. Un recordatorio de que la conexión humana, la imaginación y la creatividad son herramientas poderosas para encontrar un sentido en un mundo que a menudo parece carecer de él. Y hablando de mundos, Rayuela nos transporta a París, un espacio que se convierte en un laberinto de posibilidades para Oliveira. ¿Qué te parece la elección de París como escenario? París, con su atmósfera bohemia y su riqueza cultural, es un espacio de libertad para Oliveira donde puede reinventarse, explorar nuevas formas de vivir, conectar con personas que comparten su inquietud intelectual y existencial. Es un espacio que lo transforma, que lo marca para siempre, que lo ayuda a encontrar una nueva forma de ser en el mundo. Y a la vez, París es un espejo de la propia búsqueda de Oliveira, un espacio que refleja su complejidad, su incertidumbre, su deseo de encontrar un sentido en el caos del mundo. Es cierto. Y en ese espacio, Oliveira se reencuentra con la maga y su relación se convierte en uno de los ejes centrales de la novela. ¿Qué te parece la dinámica entre ellos? La relación entre Oliveira y la maga es un torbellino de emociones. La maga, con su espontaneidad y su capacidad de vivir en el presente, representa para Oliveira un desafío a su racionalidad, a su búsqueda de respuestas absolutas. Y Oliveira, a la vez atraído y atemorizado por la maga, se debate entre la idealización y el rechazo. Es una relación que está marcada por la búsqueda de la gunfia más grande, esa experiencia vital, intensa y auténtica. Sí, pero esa búsqueda los lleva por caminos diferentes que a veces se cruzan, a veces se alejan en un constante juego de acercamientos y desencuentros. Es una relación compleja, llena de contradicciones, que refleja la dificultad de la comunicación y la necesidad de aceptar la diferencia. Exactamente. Y creo que Cortázar, a través de esa relación, nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor, a cuestionar nuestras propias percepciones, a buscar una conexión auténtica más allá de las convenciones. Es un viaje a través del laberinto del amor, un viaje que nos transforma, que nos hará cuestionar nuestras propias certezas. Y en ese viaje descubrimos la belleza de la imperfección, la poesía del caos, la fuerza del amor para sobreponerse a las dificultades. Y hablando de belleza en lo imperfecto, la música, especialmente el jazz, juega un papel muy importante en la novela. ¿Cómo la percibes? El jazz, con su improvisación y su ritmo sincopado, es una metáfora de la propia búsqueda de sentido de Oliveira, de su deseo de romper con las estructuras, de encontrar una forma de expresión más libre y auténtica. Es una música que escapa a las convenciones, que busca la libertad, la improvisación, la creación en el momento. Y a la vez, el jazz es un símbolo de la conexión humana, de la posibilidad de encontrar un espacio común más allá de las diferencias. Cortázar, a través de las referencias al jazz, nos invita a celebrar la diversidad, a disfrutar de la mezcla de culturas, a encontrar la belleza en la fusión de lo diferente. Es una invitación a vivir con intensidad, a disfrutar del momento, a encontrar la belleza en lo inesperado, a bailar al ritmo de nuestra propia música interior. Hablando de ritmos y de juegos, el humor y la ironía están presentes en toda la novela. ¿Cómo interpretas estos elementos?
El humor y la ironía son herramientas que utiliza Cortázar para cuestionar las normas, para mostrar el absurdo de la vida cotidiana, para crear una distancia crítica frente a la realidad. Es un humor que nos invita a no tomar las cosas demasiado en serio, a relativizar las certezas, a encontrar el humor en lo trágico, a aceptar la ambigüedad como parte de la vida. Exactamente, Cortázar nos muestra que la vida no es un drama solemne, sino un juego, una danza, una aventura llena de sorpresas y contradicciones. Y a través del humor y la ironía, nos invita a reírnos de nosotros mismos, a encontrar la belleza en lo imperfecto, a aceptar la vida en toda su complejidad. Sin duda. El humor y la ironía en Rayuela son un reflejo de la propia visión del mundo de Cortázar, una visión que celebra la libertad, la creatividad, la capacidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente. Y hablando de perspectivas diferentes, el juego es un elemento central en la novela. ¿Cómo interpretas el juego en Rayuela? El juego en Rayuela es una metáfora de la búsqueda de sentido, de la exploración de las posibilidades de la creación de un mundo propio. Cortázar nos invita a jugar con la novela, a elegir nuestro propio camino de lectura, a participar en la construcción del sentido. Es una invitación a cuestionar las certezas, a explorar lo desconocido, a arriesgarnos a aceptar la incertidumbre como parte del viaje. El juego en Rayuela es una metáfora de la vida misma, un espacio de posibilidades, de elecciones, de consecuencias. Y a través del juego Cortázar nos invita a vivir con intensidad, a disfrutar el momento, a aceptar la incertidumbre como parte de la aventura de la vida. Es una invitación a conectar con nuestra propia creatividad, a explorar nuestro potencial, a descubrir nuevas formas de ser en el mundo. Hablando de creatividad, el lenguaje en Rayuela es un espacio de experimentación constante. ¿Qué te parece el uso del lenguaje en la novela? El lenguaje en Rayuela es un elemento central, un espacio de experimentación, de creación, de búsqueda, de una forma de expresión más auténtica. Cortázar nos invita a jugar con el lenguaje, a explorar sus límites, a crear nuevas formas de expresión que nos permitan conectar con el mundo de una manera más profunda y poética. Es un lenguaje que rompe con las convenciones, que crea neologismos, que juega con la sintaxis. Exacto. Y a través de ese juego con el lenguaje, Cortázar nos invita a cuestionar las formas tradicionales de expresión, a buscar nuevas formas de comunicación, a crear nuestro propio lenguaje. Es una invitación a encontrar la poesía en las palabras, a disfrutar del proceso de creación, a vivir con intensidad. Hablando de vivir con intensidad, Rayuela es una obra que nos confronta con la fragilidad de la vida, con la búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece carecer de él. Sí, pero a pesar de esa dificultad, Rayuela es una celebración de la vida, una invitación a vivir con intensidad, a aceptar la diferencia, a buscar la conexión en medio del caos, a disfrutar del viaje sin la angustia del destino. Es una obra que nos desafía, que nos provoca, que nos conmueve, que nos hace reír y pensar al mismo tiempo. Y a través de esa experiencia descubrimos la magia de la literatura, la capacidad de las palabras para transportarnos a otros mundos, a otras realidades, a otros modos de ser. Es cierto. Y creo que al final Rayuela nos deja con la sensación de que la vida es un juego en el que nosotros mismos podemos crear las reglas. Totalmente. Bien. Y ese juego no termina con la última página del libro, continúa en la mente del lector, en sus reflexiones, en su propia búsqueda de sentido. Exacto. Y en esa búsqueda encontramos la verdadera esencia de la obra de Cortázar. Esa invitación a la libertad, a la creación, a vivir con intensidad, a cuestionarlo todo, a encontrar nuestra propia Rayuela en el laberinto del mundo. Y hablando de laberintos, recordemos que Cortázar nos propone diferentes formas de leer la novela. ¿Tú qué opinas de esa estructura tan particular? Es fascinante, ¿verdad? Esa posibilidad de elegir tu propio camino de lectura, de saltar de un capítulo a otro, de crear tu propia experiencia con la novela. Es como si Cortázar nos estuviera diciendo, aquí tienes las piezas, ahora juega con ellas, crea tu propio rompecabezas. Me gusta esa idea. Es como si nos convirtiera en co-creadores de la obra. Exactamente. Y creo que esa libertad que nos da Cortázar es una invitación a romper con la pasividad lector tradicional, a involucrarnos en la construcción del sentido, a encontrar nuestra propia Rayuela en el laberinto de la novela. Y a la vez, esa estructura también refleja la propia complejidad del mundo que nos presenta Cortázar, ¿no? Un mundo fragmentado, caótico y lleno de posibilidades. Sí, es como si la estructura de la novela fuera un espejo de ese mundo. Y creo que Cortázar a través de esa estructura nos invita a aceptar esa complejidad, a no buscar respuestas fáciles, a encontrar la belleza en el caos. A encontrar nuestra propia Rayuela en el laberinto del mundo. Exactamente. Bueno, creo que hemos explorado a profundidad el universo de Rayuela. Hemos hablado de los personajes, de los temas, de la estructura del lenguaje. Y hemos descubierto la riqueza y la complejidad de esta obra maestra de la literatura latinoamericana. Sin duda. Y espero que nuestros oyentes se animen a explorar Rayuela y descubrir sus propios significados. Ha sido un placer compartir este viaje literario contigo. Igualmente, hasta la próxima.